Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Hoy nos adentraremos en una oscura historia que combina amor, obsesión y un crimen que sacudió a la hermosa ciudad de Salamanca. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarían los celos de un exnovio para recuperar a su amante? Acompáñanos en este relato lleno de giros inesperados y secretos, donde el amor puede convertirse en la peor de las trampas. Déjanos tus comentarios sobre lo que crees que sucederá a continuación. Por ahora, empecemos. Era el año 2018 en Salamanca, la majestuosa y antigua ciudad española que alberga historias y secretos en cada rincón. Entre sus calles empedradas y el reflejo de las catedrales góticas sobre el río Tormes, Francisco Martínez y Esteban García habían construido una relación que parecía indestructible. Ambos jóvenes de 22 años, con sueños, ilusiones y un profundo amor que llenaba de vida sus días. Francisco había crecido en una familia sencilla en Zamora, apenas a unas horas de distancia. Desde pequeño, sus padres le habían enseñado los valores de la humildad y el respeto, y al llegar a la Universidad de Salamanca para estudiar Derecho, se integró rápidamente al círculo académico. Era querido entre sus compañeros, un joven sencillo y accesible, con una visión clara de lo que quería para su futuro. Pero todo cambió al conocer a Esteban, quien había llegado a la misma facultad buscando estudiar historia. Desde su primer encuentro en la universidad, sus caminos se cruzaron constantemente. Sus conversaciones en la cafetería se convirtieron en charlas interminables sobre filosofía, política y, finalmente, sus sueños y miedos. Ambos jóvenes comenzaron a descubrirse el uno al otro, y lo que comenzó como una amistad, pronto se transformó en algo más. No fue sino hasta una excursión de la facultad a la Sierra de Gredos que ambos admitieron que lo que sentían iba mucho más allá de una simple camaradería. Bajo el cielo estrellado de la sierra, compartieron su primer beso, sellando un compromiso silencioso que prometía amor eterno. Salamanca los observaba en sus largas caminatas nocturnas, cuando ambos escapaban de la vida cotidiana para sumergirse en los callejones que parecían resguardar su historia de amor. La pareja había encontrado un refugio mutuo, un lugar donde ambos podían ser ellos mismos sin juicios ni presiones. Era un amor genuino, que llenaba sus vidas de alegría y les daba la certeza de haber encontrado a su alma gemela. Ambos compartían intereses similares. Les gustaba viajar, probar nuevos deportes, y aprovechar cualquier oportunidad para compartir experiencias juntos. Desde aventuras de senderismo por la Sierra de Gredos hasta tardes en cafés llenos de historia en la ciudad, Francisco y Esteban eran inseparables. Aquellos que los conocían de cerca sabían que irradiaban felicidad y compatibilidad. Sin embargo, en este remanso de paz, había un espectro que rondaba en la mente de Esteban, su exnovio Ismael Castro, un recuerdo oscuro y doloroso del pasado. Aunque Esteban deseaba olvidar aquellos momentos de sufrimiento, no podía evitar sentir una inquietud constante al recordar los episodios de manipulación y abuso emocional que sufrió durante los 3 años de relación con él. Ismael y Esteban habían iniciado su relación en Madrid, y al principio, parecía que todo iría bien. Sin embargo, con el tiempo, Ismael se había revelado como un ser posesivo, paranoico y emocionalmente inestable, que utilizaba los sentimientos de Esteban como arma para mantenerlo atrapado en un ciclo de angustia y dependencia. El deterioro emocional que sufrió fue tal que, en su momento, incluso abandonó temporalmente la universidad para poder sanar de los estragos de aquella relación. En aquella ocasión, llegó incluso a ser internado por una crisis severa de ansiedad, derivada de los engaños y manipulaciones de su entonces pareja, Ismael. Cuando la familia de Esteban conoció a Francisco, lo acogieron de inmediato, y fue un alivio inmenso para ellos ver a su hijo feliz y pleno, alejado de la sombra de Ismael. Los padres de Esteban, especialmente su madre, habían sido testigos del sufrimiento de su hijo y, por fin, se sentían tranquilos al verlo renacer de la mano de alguien que realmente lo amaba. Francisco y Esteban vivían en un pequeño departamento en el centro de Salamanca,
donde ambos compartían sus aficiones y pasaban largas horas estudiando juntos o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Con Francisco, todo era diferente. Francisco representaba la tranquilidad y la estabilidad que Esteban necesitaba, alguien que, sin presiones ni secretos, le brindaba una relación sana. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Y una tarde fría de otoño, Ismael apareció inesperadamente en la puerta de la casa de los padres de Esteban. Vestía de manera descuidada, con ojeras profundas y un rostro que transmitía una mezcla de desesperación y obsesión. La madre de Esteban lo reconoció de inmediato, y con una frialdad que nunca antes había mostrado, le pidió que se marchara y que no volviera a acercarse a su familia. Sin embargo, Ismael insistió, afirmando que había venido a buscar a Esteban porque aún lo amaba y que nadie tenía derecho a quitárselo. Los padres de Esteban nunca le contaron a su hijo sobre esta visita, con la esperanza de que fuera solo un episodio aislado y que Ismael desapareciera de sus vidas para siempre. Pero en realidad, esta visita fue el detonante de algo mucho más oscuro que ya se estaba gestando en la mente de Ismael. Decidido a reconquistar a Esteban, comenzó a vigilar a la pareja a escondidas, apareciendo en los lugares que ambos solían frecuentar. Salamanca, con sus callejones y plazas tranquilas, se convirtió en el escenario perfecto para el acecho silencioso de Ismael, quien observaba con resentimiento y envidia cómo Francisco y Esteban compartían los momentos felices que él siempre había soñado. Ver a su antiguo amante con otro hombre, feliz y pleno, encendió en Ismael una mezcla de odio y celos que no podía controlar. La pareja tenía una costumbre especial: cada mañana, sin importar el clima, salían juntos a correr al amanecer. El aire fresco y el silencio de las calles les permitían conectar y empezar el día llenos de energía. Pero una mañana, Francisco tuvo que correr solo debido a compromisos laborales de Esteban. Esta fue la oportunidad que Ismael había estado esperando. Siguió a Francisco, quien, concentrado en su carrera, no notó la presencia de aquel extraño observador. Al llegar a una calle poco transitada, Ismael se le acercó y, sin rodeos, se presentó como el exnovio de Esteban. Francisco, sorprendido, se mostró cortés, aunque en su interior sentía una incomodidad creciente. Ismael aprovechó la sorpresa y comenzó a hablar sobre su relación con Esteban, llenando de detalles oscuros y manipulaciones que supuestamente aún existían entre ellos. Afirmó que Esteban nunca había dejado de amarle y que, en realidad, estaba usando a Francisco como un reemplazo temporal. Esa conversación perturbó profundamente a Francisco. Al regresar a casa, no fue capaz de ocultar su desconfianza, aunque trató de justificar su inquietud como simple cansancio. Pero su mente no dejaba de repasar las palabras de Ismael. ¿Había algo de cierto en sus insinuaciones? A lo largo de los días siguientes, su actitud cambió, se volvió distante y, aunque Esteban intentaba hablar con él, Francisco parecía reacio a expresar lo que sentía. Finalmente, incapaz de soportar más la situación, Francisco confrontó a Esteban y le pidió que le explicara lo que había sucedido con Ismael. Esteban, sorprendido y dolido, le aseguró que aquella relación había sido una etapa dolorosa que él quería olvidar, y que Francisco era la única persona a la que realmente amaba. Incluso le sugirió que hablaran con sus padres, quienes podían corroborar sus palabras y explicar el sufrimiento que vivió con Ismael. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada en Francisco. Ismael, sin embargo, no se dio por vencido. Decidido a romper la relación, comenzó a interceptar a Francisco en diferentes momentos del día, como un depredador acechando a su presa. Cada encuentro era una oportunidad para acosarlo y lanzarle nuevas acusaciones insidiosas sobre Esteban, insistiendo en que su relación estaba destinada al fracaso. Francisco, agotado por el constante hostigamiento, finalmente lo confrontó, exigiéndole con firmeza que dejara de interferir en su vida y amenazando con denunciarlo si volvía a acosarlo. Esa madrugada de noviembre parecía más oscura que de costumbre,
como si la noche misma se rehusara a despedirse. Francisco había salido a correr solo, pero con una inquietud en el pecho que no lograba sacudirse. Había optado por tomar una ruta distinta, esperando así evitar cualquier encuentro con Ismael. Sin embargo, no importaba cuánto cambiara sus caminos o sus horarios, Ismael siempre encontraba la forma de acercarse. Como una sombra implacable, apareció nuevamente, emergiendo de la penumbra de la calle desierta. Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de Ismael era cada vez más siniestra, su mirada cargada de algo oscuro e incontrolable. La obsesión y el resentimiento lo habían carcomido por completo. Cuando se decidió a actuar, sus pasos resonaron en las calles desiertas, acercándose con una frialdad calculada. Francisco, al notar su presencia, se detuvo, sorprendido, y le preguntó en voz baja si pensaba seguir molestándolos. Pero Ismael no respondió. En cambio, en un arrebato cegador, sacó un cuchillo y lo atacó. Francisco intentó defenderse, pero fue inútil. El cuchillo desgarró su piel y su cuerpo se desplomó en el suelo empedrado, manchando de rojo la tranquilidad de esa madrugada salmantina. Cuando el sol comenzó a asomarse, las calles de Salamanca despertaron al horror. Un transeúnte encontró el cuerpo de Francisco y llamó de inmediato a la policía. La escena del crimen fue acordonada mientras los oficiales y los peritos inspeccionaban cada detalle. Al identificar al joven, los agentes contactaron a Esteban, quien en ese momento estaba en casa, preparándose para una reunión en la universidad. La llamada fue corta pero devastadora. La noticia lo dejó paralizado, incapaz de comprender la magnitud de la pérdida. En un instante, su mundo se desplomó. El duelo de Esteban fue insoportable. En las primeras horas posteriores a la noticia, intentó en vano asimilar lo que había sucedido. Su departamento se llenó de amigos y familiares, quienes acudieron a consolarlo, aunque sus palabras parecían solo un eco distante. En su interior, Esteban sentía un dolor abrumador, pero también una ira fría que comenzaba a crecer. Sabía, sin lugar a dudas, que solo alguien podría ser el responsable de la muerte de Francisco. Las autoridades no tardaron en poner en marcha la investigación. Ismael, quien había sido avistado en las cercanías del lugar donde ocurrió el crimen, fue llamado a declarar. Aunque intentó ocultar su implicación, su nerviosismo y comportamiento errático pronto levantaron sospechas. Durante los interrogatorios, Ismael se mostró evasivo, y sus respuestas inconsistentes alimentaron aún más la desconfianza de los oficiales. Días después, el equipo de investigación consiguió una prueba crucial, un video de una cámara de seguridad en una tienda cercana que capturaba a Ismael siguiendo a Francisco en las horas previas al ataque. En la grabación, se veía cómo caminaba unos pasos detrás de Francisco, con una expresión en el rostro que revelaba tanto odio como determinación. Con esta evidencia, Ismael fue arrestado formalmente. Cuando los oficiales llegaron para notificar a Esteban sobre el arresto de Ismael, este se sintió desgarrado. Por un lado, estaba el alivio de que el asesino de Francisco enfrentaría justicia. Por otro, sentía un dolor tan profundo que no podía imaginar que alguna vez se iría. Al asistir al juicio, Esteban se encontró frente a frente con Ismael, quien en el tribunal parecía otra persona, inestable, con una mirada desorbitada y sin rastro de arrepentimiento. Durante el proceso judicial, Ismael confesó el crimen con una frialdad que horrorizó a todos los presentes, describiendo cómo había planeado el ataque y justificándolo como un acto de amor posesivo. Si yo no podía tener a Esteban, nadie lo tendría, murmuró con una sonrisa torcida, sus palabras llenas de una arrogancia que calaba en los huesos. La confesión fue suficiente para que el tribunal lo condenara rápidamente, declarándolo mentalmente inestable y enviándolo a una institución psiquiátrica de alta seguridad. Sin embargo, para Esteban, la justicia parecía incompleta. Aunque Ismael pagaría por su crimen, la muerte de Francisco había dejado un vacío irreemplazable en su vida. Pasaron los meses,
pero Esteban no encontraba paz. Se hundía cada vez más en la tristeza y el aislamiento, reviviendo una y otra vez los recuerdos que había compartido con Francisco en cada rincón de Salamanca. Las calles que antes habían sido testigos de su amor ahora le parecían sofocantes. Incluso los pequeños detalles, como el aroma de café en su rincón favorito o el sonido de la campana de la universidad, le recordaban la ausencia de Francisco. Fue entonces cuando decidió abandonar la ciudad y regresar a Madrid, su tierra natal, en busca de consuelo y un intento de comenzar de nuevo. El tiempo pasaba lentamente para Esteban, quien poco a poco comenzó a reconstruir su vida en Madrid. Cada día encontraba una forma de sobrellevar el dolor, intentando darle un nuevo sentido a su existencia sin Francisco. En su soledad, encontró la fortaleza para escribir y procesar sus emociones, inmortalizando su historia de amor y tragedia en un diario que guardaba como un tesoro. Este diario se convirtió en su refugio, en el lugar donde podía expresar el amor y el dolor que aún latía en su corazón. Un año después, en el aniversario de la muerte de Francisco, Esteban regresó a Salamanca. Fue a la Sierra de Gredos, el lugar donde ambos comenzaron su historia. Allí, bajo las luces de las estrellas, Esteban cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. «Siempre te amaré», murmuró en voz baja, como una promesa que traspasaba el tiempo y la muerte. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.